dos grupos de rescate en el agua que nos dividimos la tarea de vigilancia. Hacemos turnos de 3 horas para que siempre haya alguien en las horas que pueden llegar a cruzar desde Turquía. Ahora lo tenemos dividido en horarios desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, y en el caso de que haya alguna llamada, como recién escucharon de la radio, si hay algo tenemos que salir para afuera, alguno de los dos grupos. Si son más de una llegada, tenemos que salir los dos grupos de... Y cumplir nuestra misión, que es estar ahí afuera en el agua, que es lo que sabemos hacer y que intentamos hacer bien. Me llamo Carlos y lo que quería preguntaros es tanto de la situación como lo que habéis visto y se está viviendo, ¿qué es lo que os ha impactado más? Gracias. Pues voy a dejar aquí que respondan mis compañeros, que si no... Dale. Bueno, pues lo que es impactante, bueno, el estado en el que llega la gente, y lo claro que tienen que tener el animarse a cruzar con un mar que está muy frío, que aparentemente Turquía está muy cerca, son solo 10 kilómetros, pero hay olas, como incluso esta mañana mismo teníamos olas de más de 2 metros. Vale, yo quería deciros primero de todo que admiro muchísimo el trabajo que hacéis y que me parecéis muy valientes por salir ahí cuando hay muchísima gente que ni siquiera lo piensa. Y después de esto mi pregunta es, si deportar a estas personas es ilegal y entrar en Europa es algo que o no se puede o no se quiere, ¿qué hacen estas personas? ¿Viven en un campo de refugiados siempre o no tienen posibilidad de tener un trabajo o cómo es su vida a partir de cuando llegan? Sí. Bueno, actualmente Grecia se ha convertido un poco en una cárcel para ellos, porque una vez llegan aquí, su intención es moverse por Europa. Unos quieren ir al Reino Unido, otros quieren ir a Alemania, pero bueno, las fronteras están cerradas, no pueden salir de aquí, tampoco pueden ser devueltos a su país. Entonces se quedan aquí, no tienen dónde ir, y los lugares en los que se quedan son, pues eso, campos de refugiados, como Moria puede ser,